Hebreos 4:12. Voy a leer en una 1960, que usted se lo sabe de memoria. ¿Me dicen cuando están ahí? Dice, es que no van a abrir ni la Biblia porque lo saben. Porque la palabra de Dios, dígalo pues, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias porque tú estás aquí con nosotros y te pedimos que tu palabra cumpla el efecto por el cual tú la has enviado, Padre eterno. Me quito para que tú te pongas, Señor, y que esta palabra sea muy, pero muy especial para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que nosotros hacemos un devocional, recibimos algo maravilloso y poderoso de parte de nuestro Dios, que es la palabra. ¿Y cómo dice? ¿Cómo empieza el texto? ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Es viva porque no es una letra muerta. Es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y Pablo le reafirma a Timoteo. Dice, toda escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrarle a la gente cómo debe de vivir de acuerdo a Dios. Y también dice que es eficaz, o sea que funciona, tiene poder dinámico que transforma los corazones y las vidas para cumplir el propósito de Dios. A nosotros nos gusta escuchar sermones, predicaciones, nos gusta que la palabra nos consuele, ¿cierto? Que la palabra nos anime. Y nosotros somos súper buenos oidores de la palabra, pero la palabra de Dios nos invita a ir más allá. No ser solamente buenos oidores, sino que dice que tenemos que ser ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 22, en una Reina Valera contemporánea, es muy especial lo que dice Santiago, porque dice, pero pongan en práctica la palabra del Señor y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. Entonces tenemos que comprender que nada nos sirve que nos guste mucho una historia bíblica, que no la sepamos, que nos encantan como predique, porque hay gente que predica muy rico, ¿cierto? Que dice, ay, tan bueno, es que predica tan sabroso, es que tiene como algo tan especial. Tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que Dios está hablando directamente a nuestra vida, porque Dios siempre habla, ¿cierto? Dios siempre habla. Entonces, escuchar es importante, pero obedecer es lo que verdaderamente marca la diferencia entre una vida estancada y una vida transformada. Nosotros no queremos vivir estancados, pero muchas veces ese es el estancamiento que tenemos, porque somos solamente oidores y no hacedores de la palabra. Entonces, la palabra que solo se escucha, ¿se le olvida a uno o no se le olvida? Claro que se le olvida. Es más, si yo le preguntara qué prediqué hace 8 días, de pronto muchos no se acuerdan, ¿no es cierto? Pero si la tuvo que poner en práctica esta semana, usted dice, sí, yo me acuerdo porque predico esto y a mí me sirvió para esta semana y trabajé en eso esta semana. Entonces la palabra que solo se escucha se olvida, pero la palabra que se pone en práctica, que se obedece, es la que transforma nuestra vida. Es la que transforma. Entonces, por medio de la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer para que el mensaje que recibamos sea parte de nosotros? Y hoy titulé el mensaje que Dios me dio, ¿qué harás con la palabra? Porque tenemos que hacer algo con la palabra que Dios nos ha dado, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir para Lucas capítulo 8, Evangelio según San Lucas capítulo 8. Versículo 5. Es una parábola muy conocida.
Me dicen cuando estén ahí. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantándole la voz dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Versículo 11. La parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y no se salven. Los que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben como con gozo, pero no tienen raíces. Crecen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Pero las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan buena cosecha porque permanecen firmes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la palabra? Pregúntele al que está al lado: ¿usted qué va a hacer con la palabra? ¿Usted qué va a hacer con la palabra, Natalia? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con la palabra? Y lo primero es no permitir que nos roben de nuestro corazón el mensaje de Dios y la decisión que has tomado en base al mensaje. Ahí en el versículo 11, de ahí de Lucas 8, dice: la parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que la oyen, pero que luego viene ¿quién? ¿Qué dice en su Biblia? El diablo, y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces la palabra de Dios llega a nuestra mente y a nuestro corazón, y la palabra de Dios es ese mensaje de parte del Señor para nuestras vidas, y en base a ese mensaje nosotros tenemos que tomar decisiones de qué vamos a hacer con lo que hemos recibido de parte de Dios, qué no hacer, en qué tenemos que cambiar, qué hay que mejorar, qué tenemos que cortar, desechar de nuestra vida, en qué tenemos que empezar a hacer de nuevo, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de cuidar ese mensaje y la decisión que hemos tomado, porque el enemigo va a tratar de arrancar de nuestras vidas ese mensaje y esa decisión que usted va a tomar de acuerdo al mensaje que recibió. Entonces el diablo, ¿qué va a usar? El diablo va a usar personas que quizás lo van a criticar, que quizás se van a burlar de las decisiones que usted está tomando, que lo van a cuestionar. Hay gente que es incrédula, entonces empieza a cuestionarle a uno muchas cosas, y nosotros tenemos que determinar que necesitamos tener cambios. Y cuando uno dice: yo necesito un cambio y el Señor me está diciendo que tengo que mejorar aquí, yo voy a mejorar en esto. Tener determinación. Porque hay gente que le va a decir muchas cosas: usted no tiene que cambiar, usted ya bien viejo, que va a cambiar, ¿cierto? Es que a uno le dicen hasta: loro viejo no aprendí a hablar, porque piensan que uno no puede cambiar, o toda la vida usted ha sido de una religión y ya a última hora se va a cambiar, pues. ¿Cierto que eso le dicen a uno? A uno le dicen cantidad de cosas. A ver, ¿quién ha venido del más allá para que le diga a uno algo? A uno le dicen un poco de vainas. El Señor nos ama, que nos van a condenar. Entonces hay muchas cosas, pero Dios confronta mucho con la palabra, ¿cierto que sí? Y uno tiene que dar cambios, y Dios está esperando que uno dé cambios. Lo segundo, para que la palabra de Dios pueda dar fruto, tenemos que echar raíces. Yo no sé si a usted le gustan las plantitas, pero yo tengo plantas en mi casa y a veces las veo todas como todas entumidas.
Veo que no progresan, no pelechan y me da por moverlas y no están pegadas de nada. No tienen raíces, y mucho tiene una tirita y eso no le va a dar para que crezca una mata bien grande. Ahí en Lucas 8, versículo 13, dice: las que cayeron sobre las piedras son las que al oír la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíces. Crecen ¿por cuánto? Por algún tiempo, pero al llegar la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. O sea que nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios ha sido claro, Dios ha sido directo con nosotros. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que permanecer en el Señor. Cuando permanecemos, echamos raíces. ¿Y qué es echar raíces? Tener comunión personal con Dios, tener comunión privada con Dios. Usted y yo no nos podemos quedar con lo que vengamos aquí un miércoles, un domingo. Nosotros tenemos que empezar a echar raíces todos los días, porque si nosotros tenemos comunión con Dios todos los días y todas las veces que podamos en el día, nos vamos a afirmar más en el Señor. Vamos a estar ahí pegaditos de Dios. Mire que Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Dios en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Nos va a recompensar en público. O sea que no hay oraciones que usted pierda, hermano. Todo lo que usted haga con el Señor es una bendición y lo va a firmar en el reino de los cielos. En otras palabras, echamos raíces con nuestra vida devocional. Ahí nos afirmamos, ahí tenemos comunión diaria con el Señor y vamos conociendo más del Señor. Usted no conoce a una persona hasta que no la trata, ¿cierto? Y mientras más la trata, más va a conocer a esa persona. Pero a uno porque lo vieron y porque estuvieron en un paseo o en una reunión, no pueden decir que lo conocen, lo distinguen. Pero de conocer a una persona es cuando estamos ahí en comunión. Y tenemos que aprender a conocer al Señor. Y eso se conoce mediante la devoción diaria. Lo tercero, con la palabra recibida tenemos que tomar una decisión firme y valiente. Versículo 14. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y no dan fruto. Entonces, en este versículo encontramos una de las principales decisiones que como cristianos nosotros debemos de tomar cuando recibimos la palabra, ¿cierto? Y es pedirle a Dios que esa palabra nos transforme y que pueda cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es esta decisión? Que cueste lo que cueste, nosotros no nos vamos a apartar del Señor. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Señor, cueste lo que cueste. Sé que no es fácil, van a haber momentos más duros que otros, pruebas más difíciles que otras, pero cuando nosotros estamos diciendo no me aparto, estoy con el Señor, venga lo que venga, el Señor me va a ayudar. Entonces, si nosotros queremos que verdaderamente la palabra que hemos recibido de Dios dé fruto, nosotros no podemos permitir que ni los afanes, ni la riqueza, ni los placeres del mundo nos vuelvan indiferentes al mensaje de Dios en nuestras vidas. Entonces muchas personas le dicen a uno, yo no tengo tiempo. Yo creo que todos hemos escuchado que alguien le diga a uno. A mí me llegaron a decir una vez que las reuniones de mujeres eran para viejas desocupadas. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Y que para viejas desocupadas. Y yo quedé pero ofendida. Porque todos aquí somos muy ocupados, ¿cierto? Muchos vienen desde el trabajo, ¿cierto? Cansados, fatigados. Puede que no trabajó en secularmente, pero viene de su casa, quizás de hacer muchas cosas, ¿cierto? Rendido. Sin embargo, sacó este tiempo porque usted quiere
honrar a Dios si usted quiere recibir palabra del Señor. Hay gente que dice, no tengo tiempo. Hay que sacar tiempo, le voy a decir, porque uno saca tiempo para las cosas que quiere, pero para las cosas que no quiere no saca tiempo. Entonces no es que la gente no tenga tiempo, y no que no quiere sacar tiempo, no quiere invertir tiempo en el Señor. Y mi pregunta es, ¿qué pasaría si Dios no tuviera tiempo para nosotros? Cierto que ahí sí cambia todo totalmente. Y gloria a Dios, porque el Señor se mantiene pendiente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por nosotros, y gloria a Dios por eso. Entonces tenemos que procurar que nuestro corazón sea tierra buena, para que la palabra de Dios pueda fructificar, para que el mensaje recibido de parte de Dios por medio de la palabra se pueda cumplir y que cumpla ese propósito en nosotros. Dice el versículo 15, pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con buen corazón y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Mire a ver al que está a su lado, a ver, y dígale, usted está dando buena cosecha, usted está dando buen fruto, está dando fruto, porque tenemos que dar fruto. Yo tengo varios palitos en mi casa, tengo una huerta arriba en la terraza, y yo me emociono mucho cuando hay frutos, porque tengo ya brevas, tenemos lulo, hemos sacado 3 piñas. Eso es maravilloso. Pero tengo, no sé si son limones o naranjas que no han producido nada, y ya los árboles están grandes, y sin embargo no vemos cosecha. Y yo, pero ¿cuándo será que voy a ver un limón o una naranja de aquí? ¿Cierto? Entonces es muy rico cuando uno le dice, yo le he dicho a mi esposo, amor, vaya, fíjese a ver si hay lechugas. Oh, yo me siento toda agropecuaria. Y cuando mi esposo baja las lechugas para hacer la ensalada, o los tomates, eso es una bendición de Dios. Es muy bueno poder dar fruto. Volvámonos para Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿y qué más dice? Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, no importa la dirección en la que apunte la palabra, siempre la palabra penetra y corta, y va a cortar de varias maneras. La primera, corta hasta lo más profundo. O sea, la palabra penetra profundamente en el corazón y en la mente del ser humano. No ha habido ni habrá, hermano, ningún libro de psicología que revele más asertivamente lo que es el ser humano como son las escrituras, hermano. No hay ni habrá ideología que dé soluciones tan certeras a nuestra condición humana como las da la palabra de Dios. Dice que hiere. ¿A usted le parece que hiere? Corta. Sí, Señor. Es comparada con una espada porque nos hiere. Estar por debajo de la palabra es la única posición sana para el ser humano, pero también es una posición incómoda, y les voy a explicar. Si no fuera por la palabra, probablemente muchos de nosotros viviríamos más cómodamente, por decirlo así. Pero nos llega la palabra, y esa palabra muchas veces denuncia, esa palabra perturba, esa palabra revela cosas escondidas en nosotros que no son tan buenas que digamos. Nos dice que somos capaces de ofender. Esa palabra nos muestra nuestro orgullo, nos quebranta muchas veces como el martillo que dice Jeremías, que habla allí Jeremías. Entonces estamos atendiendo debidamente a la palabra, ya sea por la meditación personal, con su devocional, o por la proclamación del evangelio aquí en la iglesia.
Porque le digo que si estamos atentos, muchas veces la palabra nos va a doler. A mucha gente le da rabia cuando uno predica, y es porque está penetrando y está en contra de muchas cosas que nosotros vivimos o hacemos, y por eso tiene ese efecto. Dice también que hace separación. Se llama espada porque además de cortar, separa. Dice que penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Separa el alma y el espíritu. O sea que son las emociones. Las emociones las tomamos como el alma, ¿cierto? Y las convicciones profundas las tomamos como el espíritu, ¿cierto? Entonces nos hace diferenciar si nosotros tenemos una fe genuina o solamente tenemos emoción. Ahí nos damos cuenta. La palabra penetra hasta la profundidad de todo lo que nosotros somos. Por eso separa el bien del mal, tanto del alma de uno como del espíritu, y revela lo que verdaderamente hay en nosotros, en todos los niveles de nuestro ser. Así usted no diga las cosas, cuando ve la palabra usted dice: esto es para mí. Así no se lo diga a nadie. Y usted muchas veces ha dicho: Dios me habló en todo el mensaje, ¿cierto que sí? O viene hablándolo en sus devocionales, o en un papel que se encuentra, o en algo, y usted dice: Dios me está hablando, ¿qué voy a hacer? La pregunta es: ¿qué vas a hacer con la palabra que Dios te está hablando? ¿Cómo te vas a mover con esa palabra? También dice que discierne. La palabra griega original es críticos, que significa criticar o juzgar, y solo se encuentra esta palabra en el Nuevo Testamento. Entonces este término sugiere que discrimina y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, porque una cosa es que uno haga algo y otra cosa es lo que piensa. ¿Cuánta gente hace las cosas pero está pensando lo contrario? O hace las cosas para que lo vean, y la gente piensa que tan dadivoso, que tan especial, pero dentro se da cuenta, porque Dios le muestra que deje el orgullo, que deje la vanidad, o que perdone, y uno dice: wow, el Señor discierne, escudriña, sabe qué es cómo hacemos y por qué hacemos las cosas, las intenciones del corazón, porque la gente muestra muchas cosas, pero qué intenciones a veces nosotros tenemos. Usted y yo podemos tener malas intenciones, y malas intenciones no significa algo negro ni oscuro, pero sí podemos hacer algo por quedar bien, ¿cierto que sí? Sí, podemos hacer las cosas solamente por quedar bien, para que nos vean bien, para no quedarnos para atrás, para que nos vean que nosotros sí podemos, que nosotros no somos tan chichipatos, que en fin, hay muchas cosas que uno hace, y el Señor llega el momento que le dice a uno. Entonces la palabra de Dios penetra hasta los rincones más escondidos de nuestro ser. Puede juzgar nuestros pensamientos antes de que se conviertan en palabra, y nuestras intenciones antes que lleguen a ser acciones. Entonces nada, absolutamente nada de la creación está escondido de la vista de Dios. Ante Dios todo está expuesto. Nadie puede engañar al Señor. Nosotros engañamos a todo el mundo. Se puede engañar a la esposa al esposo, los hijos a la mamá, los papás a los hijos, en fin, tanta cosa. Pero a Dios no le engaña a nadie. Nadie, hermano. Y a veces nosotros nos engañamos pensando que podemos engañar al Señor, pero no, eso no es así, hermanos. Nadie puede engañarlo a Él, porque Él es omnisciente, omnividente, omnipresente. Él es el Todopoderoso. Bendito Dios. Podemos hacer algo bueno como ayudar a otro, pero con una intención egoísta para que solamente nos vean. Pero los ojos del Señor disciernen si hay hipocresía, lo que hay en nosotros, qué tan modestos somos. El Señor sabe todo eso, nada se escapa
a la atención del Señor y no podemos ocultarle nada. Entonces la palabra de Dios no solamente es un mensaje que escuchamos, es una semilla viva que necesita ser cultivada en nuestro corazón. No basta decir amén, aleluya, gloria a Dios. No, debemos echar raíces. Debemos de tomar esa palabra, meditar en la palabra, orar la palabra y tomar las decisiones que nos diga la palabra para que podamos estar firmes y para que nosotros podamos dar fruto. Si usted no se afirma, no va a dar fruto. Eso se lo garantizo. Usted tiene que afirmar para que dé fruto. Y cada mensaje recibido, cada vez que usted lee la Biblia, se transforma nuestra vida. Si usted le dice al Señor que le hable, si usted le dice al Señor que fortalezca su fe, si usted le dice, Señor, ayúdame a obedecer diariamente, constantemente la palabra, el Señor lo va a hacer. Así que no echen saco roto la palabra. Hay gente que le dice a uno, tome lo bueno y deseche lo malo. Y muchas veces lo que desecha la gente es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, sino que a veces no nos agrada lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero hay momentos en que uno se tiene que sentar y decir, Señor, lo que usted me está hablando es pura verdad y yo sé que necesito hacer cambios. No es fácil, pero usted me va a ayudar, porque el Señor nos dejó al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a hacer la voluntad del Padre. La verdadera diferencia entre un cristiano que crece y uno que se estanca está en lo que hace con la palabra que Dios le entrega. Termino con la misma pregunta. Entonces, ¿qué vas a hacer con la palabra? Y qué bueno que siempre que recibamos palabras de Dios, tengamos, Dios mío, usted me está dando esa palabra. Esta palabra ha sido muy especial para mí, pero ayúdeme a ponerla en práctica. Ayúdeme a que yo me afirme a través de las Escrituras y que nadie arrebate la palabra que ya usted empezó a sembrar en mí, Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a que pueda ser una realidad esa palabra en nuestras vidas, a que podamos obedecer la palabra. No es que Dios no quiera que usted no cambie, no, es que a veces no permitimos que la palabra quede sembrada en nuestros corazones y tenemos que ser buena tierra. Pedirle al Señor que yo sea buena tierra para que tu palabra produzca mucho fruto, que mi corazón, todo mi ser, Señor, sé que tengo que arreglar muchas cosas. Si usted le quiere decir eso al Señor, dígale, Señor, sé que tengo que arreglar muchas cosas y tú vienes hablándome, Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer, Señor? Yo te necesito. Padre, hoy te honramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Tú nos hablas de tantas maneras, Señor. Tú has dejado tu palabra, Señor, que es tan especial, Señor. Gracias, Jesús, porque cada momento que abro las Escrituras, tú te estás revelando a mi vida, Señor. Pero ayúdame a no ser solamente oidor de tu palabra, sino que quiero ser un hacedor de ella, Dios mío. Aquí estamos, Señor, nos presentamos delante de ti, Jesús. No queremos que los afanes, las ansiedades, los problemas, las dificultades, Señor, no permitan que esta semilla que tú has puesto en nuestra vida germine, Señor. Ayúdanos a estar firmes, Señor, y a pesar de las pruebas, a pesar de los desaciertos, a pesar, Señor, de las dificultades que tengamos, nosotros podamos tomar decisiones con tu palabra, Señor. Dígale a Dios que lo ayude, que le siga hablando. Señor, sígueme hablando, pero ayúdame también a obedecer las Escrituras, Señor. Yo quiero tomar decisiones, Dios mío, pero necesito de tu Santo Espíritu para que me guíe, para que me centre, Señor. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe a toda verdad. Dígale, Señor, ayúdame.
Solo no puedo, usted sola no puede. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo de Dios para poner la palabra por obra. Señor, permíteme, Dios, buscarte todos los días de mi vida. Dígale: Señor, permíteme, Dios, honrarte, bendecirte, Señor Jesús. Ayúdame a obedecer la palabra. Yo no sé cuánto Dios le ha hablado estos días, que le ha dicho estos días, que viene insistiendo, que viene diciéndole, que hasta a veces nos da rabia porque siempre es la misma palabra. Señor, ayúdame a ponerla por obra, Dios mío. Me has insistido, me has hablado tantas veces, Señor, y quiero, Señor, obedecer. Ayúdame, Señor Jesús. Quiero que mi corazón sea como esa tierra fértil, Señor. Que tu palabra produzca, Señor, fruto en mí. Necesito, Señor, crecer espiritualmente. Hable con Dios en ese momento y dígale: Señor, necesito crecer. Me quejo por no crecer, me quejo por no avanzar, Señor. Pero realmente hay momentos que no obedezco tu palabra, Señor, que no me ciño a tu palabra, Dios mío. Pero sé que me estás hablando, sé que estás buscándome, Señor. Sé que me has inquietado, sé que me has buscado, Dios mío. Y aquí estoy en esta noche. Dígale: Señor, aquí estoy, Señor. Me rindo delante de tu presencia, me rindo ante tu palabra, me rindo ante ti, Señor. Porque sé, Dios mío, que tú me conoces. Sé que tú has hablado a mi vida muchas veces. Sé que quieres hacer algo en mí, que me quieres utilizar. Y ayúdame. Dios te quiere utilizar. Dios quiere que esa palabra produzca mucho fruto en tu vida. Dios quiere que tú aprendas de la palabra. Dios quiere que tú también prediques la palabra. Dios quiere que lo que tú has recibido, tú lo des a los demás. El Señor ha puesto en ti cosas especiales, cosas poderosas, cosas gloriosas. Pero el Señor quiere que tú des fruto. El Señor quiere que tú sigas ahí, permanezcas. El Señor quiere que tú te establezcas, que tú te afirmes. El Señor quiere hacer cosas poderosas. No es que no quiera, como tú te has preguntado tantas veces. Dios no quiere, Dios sí quiere. Pero a veces el enemigo te ha robado la palabra. Los afanes de la vida, las angustias, las tribulaciones, las ansiedades te han robado la palabra. Pero dile: Señor, aquí estoy, Señor. No quiero que nadie me robe la palabra, que nadie me robe el consejo, que nadie me quite el consejo, Señor. Que yo esté convencida, convencido que tu palabra es fiel, que tu palabra es real, Señor. Que tu palabra tiene el poder para transformar, para quebrantar, para deshacer. Que tu palabra tiene el poder para arrancar, para sembrar, Dios mío. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Y tú eres la palabra viva, tú eres el verbo hecho carne, Señor Jesucristo. Y aquí estamos, Señor, por pura misericordia, porque tú nos has llamado, Señor. Si estamos aquí es porque somos llamados por ti, Señor. Somos escogidos por ti, Dios mío. Pero necesitamos crecer, necesitamos avanzar, Señor Jesús. Y solamente la palabra es la que nos va a traer ese crecimiento espiritual, Señor. Tu palabra es ese consejo divino, esa exhortación en el momento adecuado. Esa fortaleza, Señor, cuando mi fe desmaya, Dios mío. Es tu palabra la que me da aliento, Señor. Tu palabra es la que me da vida, Señor. Dígale al Señor: afírmame en tu palabra, Señor. Que se vaya todo sueño, que se vaya toda pesadez, que cuando leo la palabra el enemigo pone. Dígale: Señor, yo quiero crecer en el
conocimiento de las Escrituras, Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios. Poderosa en la palabra, Señor. Es viva, Señor, es eficaz, Señor. Transforma, Señor. Quebranta, ilumina, Señor. Gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor. Gracias. Ayúdame a vivir a través de la palabra, Señor. Ayúdame a cimentarme en la palabra. Dígale al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios mío. Que mi consejo, que el consejo que necesito, Señor, esté en la palabra, Señor. Que lo que me hable, Señor, yo lo reciba, Señor. Yo lo reciba, Señor. Y que mi vida sea transformada a través de las Escrituras, Señor. Permíteme, Señor, acercarme a tu palabra, Señor, con agradecimiento, con entendimiento, Señor, para que tu palabra pueda producir efecto en mi vida, Dios mío. Perdóname, Señor, por los días que no leo tu palabra. Perdóname, Señor, por el tiempo en que no medito tu palabra, Señor. Y ayúdame a esforzarme más, Señor, por entender, Señor, por discernir tu palabra, Señor. Y yo sé que ahí está tu Santo Espíritu, que es el que me va a ayudar a entender las Escrituras y es el que me va a ayudar a ponerlas por obras. Yo sello esta palabra con la unción del Espíritu Santo. Y hoy, Señor, más que nunca, vamos a recordar que tu palabra, Señor, es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra siempre, siempre, Señor, hasta lo más profundo de mi ser. Y yo quiero permitir, Señor, que tu palabra transforme mi vida, Señor. Dame aliento, Señor. Dame fortaleza, Señor, para yo caminar, vivir, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerde que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo horizonte. Bendiciones.